Buenas tardes, queridos jóvenes estudiantes de la carrera de Arquitectura de la Universidad Autónoma Garayes Moreno en la materia de hormigón armado. Siguiendo con las clases virtuales, hoy nos toca desarrollar el tema del dimensionamiento al esfuerzo de corte en vigas en estructuras de hormigón armado. Entonces vamos a pasar a ver la teoría antes de, lógicamente, hacer ejercicios de aplicación. Entonces tenemos nosotros dimensionamiento al corte de estructuras dimensionamiento al corte de vigas de hormigón armado, método de rotura, estribos, estado límite último de agotamiento resistente, que son los estados en los cuales se diseña el hormigón actualmente. ¿Correcto? Entonces tenemos acá una viga simplemente apoyada en voladizo con cargas cualquiera, pueden ser distribuidas, pueden ser concentradas, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces nosotros, como producto de las cargas, sabemos nosotros que se generan los esfuerzos internos. Los esfuerzos internos de flexión, de corte, torsión y esfuerzos normales. Los de corte tienden a cortar la estructura, tal como está mostrada aquí. Producto de la carga de uso, la estructura tiende a desprenderse la sección tiende a desprenderse generando un ángulo de 45 grados, tal como está mostrado aquí. Entonces, la viga, al límite de la falla, si fuera la sección de hormigón, propiamente dicho, si no tuviera armadura, fallaría en estas condiciones, rompería la sección en estas condiciones. Se generaría una brusca rotura, generando, lógicamente, el colapso de la estructura, ¿no? Entonces, para evitar esta situación, nosotros tenemos que colocar estribos, fierros. Lo ideal es colocar fierros a 45 grados para generar la costura que se genera aquí. Costurar esta línea de falla. Entonces, esa línea de falla nosotros la podemos hacer costurándolo con fierros a 45 grados. Fierros a 45 grados y costuramos esa falla. Eso era un procedimiento que se hacía hasta los años 80. Se dimensionaba al cortante utilizando fierros de 45 grados y al mismo tiempo estribos. Pero esa situación ya en las nuevas normas ya no se contempla porque es más onerosa la mano de obra. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca estribos a 45 grados, estribos a 90 grados, quiero decir, que igual cortan la sección no perpendicular a la línea de corte, pero sí costuran la línea de falla, tal como estamos mostrando acá. ¿Correcto? Entonces el dimensionamiento se lo hace solamente utilizando estribo. ¿Y qué es el estribo? Un fierro que es doblado en estas condiciones y ese fierro precisamente forma los estribos. ¿Dónde se colocan los estribos? Donde se desarrollan los mayores esfuerzos de cortadura. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la teoría? Verificación del cortante y dimensionamiento de estribos. Teoría de diseño. Tenemos nosotros que el cortante de diseño va a ser igual al cortante absorbido por el BCU más el BSU. El BD es el cortante de diseño. El cortante es el 1.6 del cortante máximo que se genera en el diagrama de corte. El BD. El BSU es el cortante que resiste la sección de hormigón. Y el BSU es el cortante que resiste la sección de armadura. ¿Correcto? Pero el BCU va a ser igual al FBD multiplicado por D, la resistencia convencional al cortante del hormigón multiplicado por la sección transversal. Ese es el cortante que absorbe la sección bruta de concreto, es decir, la sección de hormigón, no armado, sección de hormigón. ¿Correcto? Pero para el BSU, que es el cortante que absorbe la armadura, nosotros podemos calcularlo por dos procedimientos, utilizando fierros a 90 grados, como lo que le decía anteriormente, que son los estribos, que va a ser igual, el BSU va a ser igual a 0,9 del peralte de la viga dividido entre el espaciamiento de los estribos, multiplicado por la armadura a 90 grados, que son los estribos, por el FYD a 90 grados. El FYD sabemos nosotros que es la resistencia de diseño del acero. Entonces, pero si queremos también utilizar fierros a 45 grados, tal como estamos mostrando acá, podemos utilizar la fórmula de abajo. El BSU va a ser igual a 0,9 del peralte de la viga dividido entre el espaciamiento de la viga multiplicado por la raíz de 2 multiplicado por AS a 45 grados, que en este caso estamos hablando del fierro doblado a 45 grados que costura perfectamente la línea de falla, pasando perpendicular a la línea de falla del hormigón al cortante. ¿Cierto? Entonces tenemos nosotros, si queremos calcular el BSU va a ser igual al BD menos el BSU. Entonces primeramente evaluamos el BSU,
que es el cortante absorbido por la sección de concreto o la sección de hormigón. Y después calculamos el BSU. Con el BSU estamos en condiciones de calcular, despejando de esta fórmula de aquí, calculamos el estribo a 90 grados. Despejamos el AS 90 y con el BSU que nos sale de allá, calculamos nosotros el estribo, la cantidad de armadura que va a combatir el esfuerzo que va a ser absorbida por el cortante. ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son los estribos que se utilizan normalmente? ¿Cuáles son los fierros que se utilizan normalmente para el estribo? Fierro de 6 milímetros, fierro de 8 milímetros, fierro de 10 milímetros. Normalmente en vigas de hormigón armado de losas de entrepiso. Ahora, lógica, se puede utilizar hasta 12 en estructuras de mayores luces y mayores esfuerzos. ¿Qué es el estribo? El estribo no es más que un fierro doblado en estas condiciones, donde acá se le deja una patita al acero de 5 centímetros, que es que encarna a la sección de concreto. Visto dentro de la sección de concreto, el estribo queda metido dentro de la sección de concreto, garantizando su recubrimiento mecánico. Esto es importantísimo, el recubrimiento mecánico, que proteja el estribo de los agentes atmosféricos, es decir, para que no se corroa la armadura. Entonces el estribo queda colocado ahí y sobre esa base ya se colocan las armaduras longitudinales. Visto en corte, una longitudinal, tenemos nosotros que la mayor concentración de estribos se colocan sobre los apoyos. Los apoyos en este caso vienen a ser las columnas, porque sobre los apoyos están actuando los mayores esfuerzos de corte. Entonces en el tramo A vamos a tener otro tramo A y vamos a tener un tramo B y un tramo B. En este tramo A nosotros tenemos mayor concentración de estribos, así los estribos van a estar más seguidos, con espaciamientos más cortos. En el tramo B vamos a tener los estribos menos seguidos, con espaciamiento más largo. Y nuevamente, fíjese que en los apoyos, donde están las columnas, donde están los apoyos, se genera la concentración de estribo es más importante. Acá también. Y después ya cuando nos estamos acercando hacia el centro de la luz, los cortantes disminuyen y por consiguiente la concentración de estribo es mayor. Lo mismo pasa también en el voladizo. Tal como estamos viendo acá. Si tenemos una viga simplemente apoyada en voladizo con una carga Q, vemos nosotros que el diagrama de cortante es este, que ustedes ya han aprendido en la materia de estática o isostática, ¿cierto? O hiperestática. Entonces tenemos nosotros que el diagrama de cortante es este de acá. Entonces vemos nosotros que la mayor concentración, el mayor cortante se generan sobre los apoyos. ¿Cuáles son los apoyos? Los apoyos vienen a ser las columnas. Así que hacemos el modelo físico de esta viga, vamos a tener una viga simplemente apoyada con carga en voladizo, ¿cierto? Entonces los cortantes máximos se generan sobre los apoyos. Entonces ahí es donde necesita mayor concentración de estribo, tal como estamos mostrando acá. Y en los tramos centrales, en este caso en el tramo central, el requerimiento de estribo es armadura mínima. Y nuevamente nos acercamos al apoyo o a la columna y nuevamente la concentración de estribos es seguida. Terminando en el voladizo donde la concentración de estribos es pequeña. Entonces esa es toda la teoría que tiene que ver con el dimensionamiento de estribos. ¿Qué función cumplen los estribos? Les repito nuevamente, combatir el esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte es muy importante en el dimensionamiento de la viga de hormigón armado. ¿Por qué razón? Porque el cortante, la rotura del corte genera en el hormigón una rotura de tipo frágil. ¿Qué quiere decir eso? Que el hormigón rompe sin avisar, la sección de hormigón rompe sin avisar. Si no tiene la suficiente cantidad de estribos para combatir el esfuerzo de corte, se puede generar una rotura de tipo frágil, violenta, rápida, donde no hay forma de actuar para hacer un tipo de apuntalamiento, un tipo de refuerzo estructural. Entonces, por eso que el dimensionamiento al corte en estructuras de hormigón armado es un papel fundamental, porque la estructura tiene una rotura de tipo frágil. ¿Qué es de tipo frágil? Violenta, rápida, no avisa. La de tipo dúctil es la que se deforma y avisa que la estructura está fallando. Ese tipo de fallas se dan en flexión cuando tenemos insuficiencia de armadura y producto de la flexión, la armadura fluye generando fisuras en la fibra inferior y está mostrando que la estructura está fallando porque se están generando fisuras en la fibra inferior. Entonces usted está a tiempo de apuntalar. Ese tipo de fallas se llaman roturas de tipo dúctil, donde el ingeniero, donde el constructor puede actuar de manera temprana y lógicamente arreglar la estructura que está en proceso de falla antes que colapse. Eso es la importancia, entonces nuevamente repito, del dimensionamiento al cortante, la importancia de los estribos. Vemos nosotros que los estribos no están colocados ahí al azar, sino juegan un papel muy importante precisamente, que es el combatir el esfuerzo de corte.
Muchísimas gracias, jóvenes, por su atención y para la próxima clase vamos a desarrollar un ejercicio de aplicación un ejercicio de aplicación que tiene que ver con el dimensionamiento de la armadura al cortante. Muchísimas gracias.